'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick. Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal estás, Carlos? Bueno, vamos con la última tanda de registros, porque claro, esto no ha sido una única actuación, son actuaciones combinadas. Ya ha reaparecido hasta la UDEF, que la dábamos ya por jubilada, y resulta que la UDEF de la Policía Nacional se ha sumado. No sé, me imagino que se le ha debido escapar del control de Fernando Grande Marlaska. Pero vamos con lo que está ocurriendo, porque yo creo que es de una gravedad brutal y empieza a oler ya a traca final. Es decir, ya aparece la SEPI, ya aparece Leire Díez, es decir, una de las responsables de la cloaca, en conexión evidentemente con Santos Cerdán, pero aparece en conexión con el que fue presidente de la SEPI y aparecen en conexión con contratos diseminados por toda España, en los cuales se habrían llevado comisiones. Se habla incluso de un porcentaje, se habla de posibles comisiones de en torno a un 2%, se empiezan a especificar los pagos. Claro, la SEPI, que es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, es decir, todas las participaciones del Estado en empresas públicas, con lo cual esto tiene pinta de que se ha abierto la cueva Alibaba. Absolutamente, Carlos. Yo creo que es un tema muy, pero que muy grave, no solamente en calidad, sino en cantidad. Hay implicados, porque esto hay que decirlo así, parece que es una cosa que es una cosa ocasional, que pasa de lado. No, hay implicados dos ministerios, el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero y el Ministerio de Transición Ecológica, que ahora, por cierto, desde el gobierno juegan un poco pues con este jueguecito de las palabras de no ha sido una entrada y registro, ha sido un requerimiento. Da igual que sea un requerimiento y no una entrada de registro. O sea, puede hacer un requerimiento y si no se entrega la documentación que ha solicitado la UCO, se hace luego la entrada de registro, pero eso no es lo importante. La única diferencia entre un requerimiento y un registro es que el requerimiento llamas a la puerta y dices, ¿a que me vas a dejar entrar a buenas? No, vale, pues registro. Efectivamente. Entonces, claro, el gobierno se apoya, no, es que no es una entrada de registro, es un requerimiento, eso da igual. Lo importante es que se están investigando contratos de esos ministerios, eso es lo grave. El modus operandi de la UCO para conseguir esa información ya es secundario. Obviamente es más explosivo si hay una entrada en registro porque el requerimiento no ha funcionado y están ocultando información y ya ahí los agentes de la UCO entran a cuchillo, pero eso no implica que un requerimiento al Ministerio de Transición Ecológica, al Ministerio de Hacienda y que hayan hecho entradas también en empresas públicas como Correos, como la SEPI, etcétera, eso no deje de ser gravísimo. Entonces ya está bien de ese jueguecito de palabras que hacen desde el gobierno. Esto es una causa, es una derivada, una paralela del caso Santos Cerdán, de la trama Coldo, se repiten los personajes, aparece Anchón Alonso, como adelantábamos en Libertad Digital, su detención, es decir, es una derivada pero que muy importante, porque según lo que está acreditando la investigación, y la verdad es que no deja de ser muy curioso, Carlos, existía un grupo de WhatsApp que integraban la fontanera de Sánchez, Leire Díez, por otro lado, el propio socio de Santos Cerdán en Servinavar, Anchón Alonso, y por otro lado, el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández. Entonces, no deja de ser muy llamativo como tres personas que no tienen nada en común en principio entre ellas, que tienen orígenes muy distintos, geográficos, empresariales, políticos, etcétera, pues integraban los tres un grupo de WhatsApp con una palabra en euskera, la cual decía los tres, ¿no? Entre los tres o algo así. Esto obviamente no deja de ser muy curioso y muy llamativo, y a mí, pues según lo que me llega, la información que me llega es que en ese grupo es donde se cocinaban absolutamente todas las comisiones ilegales, donde negociaban, oye, que yo puedo conseguir aquí una adjudicación, pero necesito que me des un porcentaje de tanto por ciento. O sea, todo eso quedaba registrado en ese grupo de WhatsApp que mantenían Leire Díez, Anchón Alonso y Vicente Fernández. Y obviamente es un tema que trasciende simplemente una chorizada de dos o tres personas. O sea, para poder llegar a la concesión de determinadas adjudicaciones o subvenciones, estos tres tenían que tener unos padrinos pero que muy potentes en la administración del Estado y directamente en los ministerios del gobierno de Pedro Sánchez. Claro, es que ahora ya estamos hablando, o sea, esto ya durante estos días que han estado saliendo la información, la gente seguía hablando PSOE, PSOE, PSOE. O sea, es que ya no es ni siquiera PSOE, ya sé que intentar separar el PSOE del gobierno es imposible, pero esto no es PSOE, esto es gobierno. Porque aquí te aparece la SEPI, y la SEPI quien la controla es el gobierno. Te aparecen contratos públicos, quien los cierra es el gobierno. Te aparecen concesiones y eso pasa por la mesa del gobierno, del Consejo de Ministros.
ministros. Te aparece un cargo que era cargo del gobierno. El vicepresidente, bueno, expresidente, era presidente, el expresidente de la SEPI fue nombrado por el gobierno, de hecho fue nombrado por María Jesús Montero. Te aparece, que a mí esto me parece muy llamativo, porque efectivamente el grupo ese se llama Los Tres. Claro, los tres no podían ser solamente los tres. Básicamente porque eso tiene pinta de otra cloaca, una cloaca empresarial de cobro, pero tenían que tener un mando por encima. Porque ¿cuál de los tres, una vez que Vicente Fernández Guerrero deja ser presidente de la SEPI, tenía capacidad para ordenar acciones de gobierno? Ninguno. Leire Díez no estaba como tal en el gobierno, Anchón Alonso no está en el gobierno y Vicente Fernández Guerrero había salido de una empresa que formaba parte del gobierno, de decisiones de gobierno. Por tanto, tiene que haber alguien por encima. Santos Cerdán es de partido. ¿Santos Cerdán puede influir? Sí, pero lo tiene que hacer en Sánchez. El único por encima que tiene capacidad de gobierno, bueno, podría ser María Jesús Montero, pero María Jesús Montero va a tomar estas decisiones de forma aislada. Eso no hay quien se lo crea. Efectivamente, o sea, esta trama, eso es lo que hay que dejar claro, esta trama no hubiera sido posible, no hubiera podido funcionar si no tuvieran personas con grandes responsabilidades por encima de ellos mismos. Ahora hemos visto de repente a María Jesús Montero en los últimos días diciendo que también Vicente Fernández poco más que era un desconocido para ella, que hacía 6 o 7 años que no sabía nada de ella. Bueno, lo que nos cuentan, lo que hemos podido saber de esta investigación es que desde hace años estaba operativa esta trama de corrupción. Se están investigando delitos muy, pero que muy graves. Y por cierto, otra información que hemos publicado en Libertad Digital y que es muy grave y muy significativa. Leire Díez se había convertido en una bomba de relojería para el gobierno de Pedro Sánchez porque tras permanecer esos 3 días en los calabozos de la Guardia Civil estaba muy tocada en su estado anímico y obviamente podía cantar la Traviata. ¿Cuál ha sido el primer favor que ha hecho la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que ha sustituido al condenado Álvaro García Ortiz? Pues no pedir la prisión provisional para Leire Díez, ni para Anchón Alonso, ni para Vicente Fernández. Esto obviamente, Carlos, es una afrenta gravísima a los investigadores, a los agentes de la UCO e incluso, si me apuras, también al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, porque obviamente Antonio Piña, el magistrado, en connivencia con la UCO, pues acordó su detención porque existía un grave riesgo de destrucción de pruebas y por eso Leire Díez, con los otros, ha pasado 2 y 3 días en los calabozos, han pasado la noche porque el riesgo de destrucción de pruebas era evidente. Entonces, ¿cómo es posible que luego, durante esas comparecencias, esa vistilla de medidas cautelares que se celebraba el sábado, pues la Fiscalía, en este caso la Fiscalía Anticorrupción, pero este es un tema que trasciende a la Fiscalía Anticorrupción y que solamente puede decidir la Fiscalía General, decidiera que no hay riesgo de destrucción de pruebas y que con quitarle el pasaporte era suficiente? Es un tema gravísimo y un escandalazo más de este gobierno. ¿Por qué en esto Peramato ha conseguido imponerse al criterio lógico de anticorrupción? Pues obviamente Teresa Peramato acaba de entrar en el cargo, Luzón todavía pues digamos que está empezando, ¿no?, a entrar en funcionamiento también con la propia Peramato y desde luego este es un caso que al salpicar al gobierno es un tema que trasciende a la propia responsabilidad, entre comillas, de anticorrupción. Es decir, es obligatorio en casos como estos lo que se llama la dación de cuenta, que es que el fiscal subordinado, en este caso pues la fiscal del caso, con el fiscal jefe anticorrupción Luzón y Luzón a su vez con la fiscal general Teresa Peramato, pues tenga que plantear cómo está la situación y contarle cuál es la decisión que se quiere tomar al respecto, la petición de medidas cautelares que se quiere hacer antes de que se haga, porque es un tema de enorme gravedad, como hemos dicho, y que salpica de lleno al gobierno de Pedro Sánchez con varios ministerios involucrados. Con lo cual, obviamente esto ha caído, Carlos, como un jarro de agua fría entre los investigadores porque consideran que de alguna forma pues la Fiscalía ha tirado por tierra su investigación. Porque obviamente esta operación se iba a llevar a cabo el pasado jueves, se adelanta al miércoles porque el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, descubre a miembros del dispositivo de la UCO haciéndole un seguimiento, hay un riesgo evidente y gravísimo de destrucción de pruebas por parte de los tres y por eso se lleva a cabo esta operación el miércoles y no el jueves como estaba prevista. Entonces, obviamente... Vaya por delante, Miguel Ángel, que sé que esa es la versión que han dado, que Vicente Fernández Guerrero les descubrió. Vaya por delante que yo, esa versión,
la pongo en cuarentena, porque tú puedes descubrir porque tienes un chivatazo o descubrir porque tú eres Einstein. Yo, sinceramente, ya me extrañaría que no haya habido un soplo, ya me extrañaría. No sería la primera vez, desde Vamos, luego. es que no me fastidies, está hora dado, o sea, este caso, porque realmente es un caso, esto es la trama Sánchez, y luego tiene distintas ramificaciones, tiene la trama Coldo Mascarillas, las obras públicas, tiene la derivada hidrocarburos, vale, que si eso nos lo sabemos, pero evidentemente esto es una trama, y la trama, por excelencia, ha tenido protección vía soplones por todas partes. Sí, sí, absolutamente, Carlos. Yo creo que no se puede descartar nada, como tú dices, porque no sería la primera vez y el modus operandi se ha repetido en todas las tramas de corrupción que precisamente acorralan a Pedro Sánchez, ¿no? Siempre hay filtraciones y es verdad que a lo mejor, evidente Fernández, de repente descubrió a los agentes porque alguien ya le había dicho algo. Claro, porque De le habían dicho, cuidado. claro, te están siguiendo, y entonces sí, claro, los descubres, claro, ya que listo. Efectivamente, claro. Entonces, claro, eso es una gravedad enorme. Es decir, si la UCO y la Audiencia Nacional consideran que estos tres, pues hay un riesgo evidente de destrucción de pruebas, que luego llegue la Fiscalía y que diga que no es tan grave como para meterles en prisión, obviamente esto se ha interpretado, como debe ser, como un favor. La primera, pues la carta de presentación de la nueva fiscal general haciéndole un favor a Pedro Sánchez, porque si Leire Díez hubiera ingresado en prisión, podría haber cantado la Traviata y de esta forma, pues la Fiscalía ha mediado para evitar esta situación tan grave para Pedro Sánchez. ¿El PP se ha personado ya, en este caso? Pues ha habido peticiones, por ejemplo, de la asociación Hazte Oír y del Partido Popular. Hasta el momento no ha trascendido que se haya aceptado la personación, si es que lo han solicitado, pero es verdad que ya hay varias acusaciones populares que son las fijas, ¿no?, en otras causas de corrupción que afectan al gobierno, que sí que han hecho esa solicitud para personarse en este caso, al igual que en el otro, Carlos, que mencionabas, que obviamente es los registros en Plus Ultra, ¿no?, de la UDEF, que es un procedimiento completamente distinto a este de la operación Leire y que también es de una enorme gravedad, porque podría ser pues el principio del fin de José Luis Rodríguez Zapatero. No, y lo digo sobre todo porque, teniendo en cuenta que la única institución que estaba personada en el caso de la trama SEPI, por llamarlo de alguna manera, era la Fiscalía Anticorrupción, pero la Fiscalía Anticorrupción depende de la Fiscalía, por mucho que esté demostrando tener dosis de independencia. Lo que tú decías, hay determinados temas en los que no le queda más remedio que pasar por la fiscal general, y en ese momento evidentemente les pisan el cuello. Sería interesante que el juez pudiera tener efectivamente otras peticiones de medidas cautelares que no fueran exclusivamente las de la Fiscalía. Sé que pesan menos, pero por lo menos le dejan abierto el camino al juez a decir, mire, lo han pedido las acusaciones populares y la decreto. Absolutamente. Yo creo, Carlos, fíjate que incluso el juez Piña, yo creo que en esta cuestión estaba totalmente de acuerdo con la UCO, porque al fin y al cabo él acordó la detención de los tres porque consideraban que había un riesgo creciente de destrucción de pruebas. Lo que pasaba el sábado es que efectivamente, al ser la Fiscalía la única acusación personada por el momento en el procedimiento, que recordamos todavía está bajo secreto de sumario, pues el juez no podía acordar una medida más gravosa, una medida cautelar más potente para los tres arrestados si no lo pide la acusación. Y claro, la acusación solamente pidió retirada del pasaporte, comparecencias en el juzgado, y por eso el juez Piña no pudo de ninguna forma acordar la prisión provisional. Pero yo creo que está totalmente fundamentada y tenía toda la razón del mundo que estos tres tuvieran que haber ingresado en prisión provisional por lo menos unas cuantas semanas, si no meses, hasta que la UCO pudiera avanzar en esta investigación que es de una enorme gravedad. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, pero yo tengo la sensación, Miguel Ángel, de que ha empezado la traca final ya, ¿eh? Yo creo que también. Bueno, pues nada, nos iremos animando, y fíjate, por la información que me llega, por mucho que quieran destruir pruebas a partir de ahora, que es una triste desgracia, evidentemente, que se les permita, pero por mucho que quieran hacerlo, a mí, por lo que me llega, las pruebas son suficientes para ir a por más personas de las que hasta ahora se había ido. Pues es una buena noticia, desde luego, Carlos. Bueno, estaremos muy atentos, Miguel Ángel. Muy bien, un abrazo, Carlos. Un abrazo fuerte.